Pregunté cómo se sienten. Dígamelo duro, ¿cómo se sienten? Claro. El asunto es el siguiente, miren. Cuando usted viene a la iglesia, viene a la casa de ¿quién? Y como viene a la casa de Dios, regularmente usted espera que Dios le hable. Cuando usted abre la Biblia, ¿quién le está hablando? Dios. Pero mire, no importa a quién sea que el Señor utilice. Si se deja utilizar, viene a ser como esto. Esto no tiene ninguna fuerza, esto no tiene ningún poder, pero ha sido preparado para transmitir lo que un humano o un animal, no importa quién sea, puede ser un burro. Y usted se lo pone al burro y cuando el burro rechincha, sale la voz, pero el burro no sabe que está haciendo eso. Ve, tú y yo podemos ser un recipiente. Y cuando hablo de un recipiente, hay algo bien delicado ahí. Y quiero aclarar esto para que no se te olvide. Cualquiera de nosotros puede ser un vaso desechable. Estoy diciendo algo peligroso. Cualquiera de nosotros puede ser, ¿qué cosa? Un vaso desechable. Un vaso. Usted utiliza un vaso, pero finalmente, después que lo usa, ¿qué cosa? Por eso se llama vaso ¿qué? Desechable. El problema con el evangelio es que hay mucha gente que ha sido y está siendo utilizado como si fuera, ¿qué cosa? Díganme lo que yo lo entienda. Un vaso ¿qué? Desechable. Y es peligroso, es triste. Triste. Porque un vaso desechable es algo que se usa y finalmente ¿qué cosa? Pero se usa. Dios es el creador. Y al ser el creador, Él puede usar ¿a quién? Porque fue que lo creó. El peligro es que nosotros no nos demos cuenta que lo que usted hace, no lo hace porque usted es fulano de tal o fulana de tal. Lo hace porque Dios lo puede utilizar a usted como un vaso ¿qué? Quiero que me entiendan esto. Un vaso desechable es algo que se usa y ¿qué cosa? Pero se usa. Usted se da cuenta cuando usted usa un vaso y lo lava, lo puede volver a ¿qué cosa? A usar. Pero regularmente cuando usted usa un vaso desechable, por más cuidado que quiera tener con él, ese vaso como que se pone un poco blando o toma, ¿verdad?, una forma o pierde elasticidad, pierde la dureza y finalmente usted tiene que tarde o temprano agarrar ese vaso y ¿qué cosa? Y botar. Yo no sé cuántos vasos desechables hay aquí esta mañana. Yo puedo hacer un vaso desechable, que Dios me libre, pero que yo haga mi parte para que el Señor vuelva a usar, siga limpiando y nos convirtamos en un vaso de honra y de gloria para Dios. Mire, en esta mañana yo voy a repasar algunas cosas antes de citar algún texto bíblico. Vamos a tratar de darle forma a algo que tratamos ahorita. No era el tema, pero veo cierta importancia en que esto usted se dedique a ¿qué cosa? Tire página. Porque finalmente usted y yo vamos a tener que ser usados. Atiéndame bien. Acabo de decir que tú y yo en algún momento vamos a tener que ser ¿qué cosa? Para ayudar a otros a conocer la verdad. La Biblia dice, conoceréis ¿qué cosa?
la verdad. Y la verdad, pero al primero que el Señor tiene que liberar es a ti, es a mí. Por eso, miren, todo lo que estuvimos esta mañana tratando de explicar está a partir del capítulo 19. ¿Qué capítulo dije? 19 del libro de Éxodo. Del 19 usted pasa al 20. Del 20 sigue mirando capítulo por capítulo hasta llegar al capítulo 34 del libro de Éxodo. Voy a repasar. ¿Cuál es el primer capítulo que usted debe leer? 19. ¿Por qué el 19? Porque en el 19 Jehová le dice a Moisés, Moisés, yo voy a hablar con el pueblo, voy a darle indicaciones al pueblo, voy a comunicarme con el pueblo en una manera personal, pero no cercana. Yo voy a estar ¿a dónde? Allá arriba en el monte. Tú vas a subir allí y van a estar allí escuchando cómo yo me comunico contigo. Atiéndeme bien. Cómo yo me comunico contigo, y al comunicarme contigo, el pueblo va a beneficiarse escuchando lo que yo voy a decir. Todos esos detalles están ¿en qué capítulo? En el capítulo 19. Entonces, mire, Dios le dice, dile al pueblo, principalmente a los hombres, que no se alleguen ¿a qué cosa? A la mujer. Que, o sea, que se mantengan completamente ¿qué? Aislados, limpios, laven sus vestidos. No se lo está diciendo solo al hombre, sino también ¿a qué cosa? A la mujer. El por qué laven su vestido. Es una gran reunión la que voy a tener, le dice Jehová. Y van a escuchar cosas que no están acostumbrados a escuchar. Ahora, yo necesito que espiritualmente y corporalmente ellos estén completamente ¿qué? Limpios. Esa es la importancia que tiene el capítulo 19. 3 días, óyame bien, está diciendo, usen 3 días para hacer los arreglos que tengan que hacer. Porque finalmente, si alguno no hace las cosas como yo las digo, ¿qué iba a pasar? Mire, el por qué tenemos que dominar esto. Y el por qué tenemos que tomar nuestra Biblia y tratar con la ayuda de Dios de que estas cosas las podamos ¿qué? Entender y guardar aquí. Llegó el tercer día del plazo que el Señor había dado. Moisés transmitió lo que Dios le había dicho. Moisés subió al monte y ahora sube Moisés y sube también su hermano. Cuando están allí arriba, comienzan truenos, relámpagos, la tierra, ¿a qué cosa? A temblar. Y el pueblo se dio cuenta que llegó el momento cuando Dios iba a ¿qué cosa? ¿Qué iba a hacer Dios? Hablar. Por primera vez ellos escucharon en una forma audible a Dios hablar. Pero pregunto, ¿estaban ellos preparados para escuchar, sí o no? Pregunto. De nuevo, ¿estaban ellos preparados para escuchar? ¿Sí o no? Dios había dicho a Moisés, prepárame el pueblo, porque yo voy a hablar con ellos. Dios le había dicho también lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer. También no se acercaba de mujeres, sí. Se limpiaba, etc. Entonces, en el momento que estaba en la presencia de Dios, sí que estaba preparado. Sí, la cuestión es, entendamos bien los detalles.
prepara al pueblo y colócale una señal que de ahí no pasen. Pero no solamente seres humanos, ni siquiera un animal podía pasar el lindero o la señal hasta ahí, pare, ahí. Ahora, miren, eso es el capítulo 19. Los detalles están en el capítulo ¿qué? ¿Qué capítulo qué? 19. ¿Debe usted estudiar el capítulo 19? ¿Sí o no? ¿Sí? Para poder entender lo que yo estoy tratando de comunicar con ustedes. Por favor, si usted no había pensado en eso, piénselo ahora. Si no había tomado el tiempo para meditar en esto, medítelo ahora. Y cuando usted tenga tiempo en su hogar, repase primeramente el capítulo ¿qué? 19. En el 20, atiéndame bien, ya el pueblo se le dijo que se preparara, ¿sí o no? Pero que se preparara para escuchar la voz de Moisés. ¿La voz de quién? Era muy fácil escuchar a un humano hablar, pero escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios, qué difícil, ¿verdad que sí? Era una expectativa. Ahora, mire cómo comienza el capítulo 20. Después de la preparación, ahora le dice, y habló Dios. Vuelvo y repito para que se nos grabe aquí. No hay tabla de ley. No hay tabla. No hay 10 mandamientos allí en tablas de piedra. No. Mientras Dios escribía, pronunciaba las palabras, Moisés la escuchaba, pero el pueblo también estaba ¿qué? Escuchando. El por qué no dice mostró Dios o mostró Moisés. Porque lo que se oyó fue ¿qué cosa? La voz. Y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Y allí comenzó el Señor a dar los detalles de todo lo que había escrito en los 10 ¿qué? Pero lo que se escuchó fue ¿qué cosa? La voz de Dios. Eso se llama proclamación. Proclamación. Ahora bien, habiendo entendido este asunto, si usted no está de acuerdo conmigo, yo no tengo problema. Usted simplemente me levanta la voz, si no entendió, o si quiere que le explique algunas cosas, usted me lo dice, que para eso estamos aquí ahora. ¿Hasta ahí se entendió? ¿No hay nada que explicar después de ahí? Pues yo espero que lo hayamos entendido. En el capítulo 20 lo que hay es una ¿qué? Proclamación. Allí no hay tabla. No hay tabla. La tabla estaba ¿en dónde? Allá arriba, mientras Dios pronunciaba y hablaba, estaba ¿qué? Escribiendo, y el pueblo, tanto como Moisés y su hermano, estaban ¿qué cosa? Escuchando. No hay tabla. La tabla estaba allá en el monte. Allá en el monte. Ahora, si usted sigue leyendo, se da cuenta de algo muy importante. Durante ese tiempo pasaron 40 días y 40 noches. Posiblemente a nosotros nos hará falta revisar lo que estoy explicando, de tal modo que definitivamente nosotros salgamos ganando, no solo en conocimiento, sino en realidad de por qué la ley de Dios es tan importante, fundamental. Moisés pasó allí en el monte, allá arriba, 40 días, así que, 40 días, así que, pero el pueblo estaba ¿dónde? Allá. Pasó la proclamación, el pueblo se comprometió y dijeron, haremos todo lo que Jehová ha mandado. Ahora Moisés,
que no hable Dios con nosotros. Porque si Dios sigue hablando en la manera en que lo está haciendo, de aquí no va a salir vivo nadie. Habla tú con nosotros y Él que te diga lo que quiere. Porque si solamente estamos escuchando la voz y todo el mundo está temblando, ¿qué va a pasar si Jehová se presenta? Ahora, llega el capítulo 25 de Éxodo y Dios les da a Moisés las indicaciones para que hagan un santuario. Posiblemente, atiéndame bien, todo lo que estoy tratando, usted lo ha tenido en su Biblia durante todo el tiempo. Pero hay la posibilidad también que usted no le haya dado la importancia que tiene del capítulo 19 hasta el capítulo 34. Durante ese tiempo Dios le dio a Moisés leyes morales. ¿Se da cuenta? Aparte de la ley que Dios escribió con su dedo, Moisés estaba durante ese tiempo escribiendo la ley ceremonial. Por eso es que hay una ley de los 10 mandamientos escrita con el dedo de Dios y hay las leyes que Moisés escribió con su propia mano, ¿se da cuenta? Y que eran para el bienestar del pueblo, pero que por eso es que aparece la ley de Dios y también la ley ritual, que es también una ley moral, porque eran leyes para el beneficio de la buena convivencia dentro del pueblo. ¿Se entendió esto? Lo estoy explicando. Lo vamos entendiendo. Si hay alguna pregunta, ustedes me la hacen ahora. No se vaya de aquí con ninguna duda. ¿Qué pasa? Llega el capítulo 32 y entonces el pueblo ve que pasan 40 días, Moisés no aparece y ellos dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué ha pasado. Pero ya han pasado 40 días y 40 noches y de él no sabemos qué. Nada. Y entonces fue que Aarón le dijo, tráiganme los zarcillos, los aretes, todo lo que tengan en oro. Tráiganmelo. Y entonces le construyó un ¿qué cosa? ¿Un qué? Un becerro. Allí vino el problema del pueblo. Dios le dice, a partir del capítulo 32, 33 y 34, encontramos todos los detalles, donde Dios le dice a Moisés, desciende porque el pueblo que tú sacaste se ha prostituido. Han hecho un becerro de ¿qué cosa? Y lo están adorando. Ve y desciende. Moisés ahora toma las 2 tablas de los 10 ¿qué? Mandamientos. Pero ya tenemos el capítulo 32. Cuando Moisés llega a la falda del Sinaí, él les dice a ellos, con la tabla en la mano, le dice bien claro, ustedes han hecho mal. Ustedes están contrario a lo que Jehová mandó. Ustedes no son dignos de recibir estos 10 mandamientos. Y toma las 2 tablas, ¿y qué cosa? Y la arroja, y la bendita tabla, ¿qué cosa? Ahora, esos son los acontecimientos que tenemos, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 32, donde en realidad ya aparece por primera vez la tabla de los 10 detalles. En el capítulo 19, capítulo 20, capítulo 25 en adelante,
dividimos en varias partes. Lo primero que tenemos es Dios advirtiendo al pueblo que se prepare porque Él le iba a hablar. En el capítulo 20 cumple el Señor, 3 días después, cumple, habla, y por eso es que el capítulo 20 dice, ¿y habló quién? No dice enseñó Dios o mostró Dios, habló Dios. Pero ellos lo que oyeron fue ¿qué cosa? La voz. Pregunto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Jeremías 31, 31 al 34. Búsquelo en su Biblia. Jeremías 31, 31 al 34 en tu Biblia. Jeremías 31, 31 al 34. Quedamos que el pueblo se comprometió. El pueblo se comprometió a obedecer lo que había escuchado. Haremos todo lo que Jehová ha mandado. Se comprometieron. Pero ¿qué pasa? Jeremías 31, 31 al 34 dice ahí lo siguiente. He aquí vienen días, dice quién, en los cuales haré qué cosa. ¿Haré qué? El primer pacto, ¿dónde fue hecho? En el Sinaí. Pero ahora él dice, haré qué cosa. Un nuevo convenio. Un pacto es un convenio entre dos personas. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor Jehová. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Jacob después de aquellos días. Ahora mi ley la voy a poner ¿en dónde? Daré mi ley ¿en dónde? Y la escribiré en él. Oiga bien, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El primer pacto fue en el monte Sinaí, pero ese pacto fue invalidado, quedó dañado. Ahora Dios dice, haré un nuevo convenio. El nuevo convenio es que ahora la ley no se la voy a escribir en tabla de piedra, sino que se la voy a colocar ¿en dónde? ¿En dónde? En la mente y ¿en dónde? Y en el corazón. Y no enseñará ninguno más a su prójimo diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque cada uno me conocerá como debo ser conocido, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Ahora bien, el nuevo pacto, el nuevo convenio, ¿en qué consiste? Dime. En el antiguo Dios muestra, ¿verdad? Pero en el nuevo coloca. Oiga, en el antiguo muestra. En el nuevo, ¿qué cosa? ¿Cuál creen ustedes que es más efectivo? El nuevo pacto. El nuevo. Ahora mire, cuando usted nota religiones por donde quiera y todo el mundo diciendo que ama a Dios, ¿se da cuenta? Y entonces usted se pregunta, bueno, la ley debe ser guardada. No, eso está abolida. Eso fue para los judíos. Pues bien, miren. Sí. Segunda de Corintios capítulo 3. Vayan conmigo allí a Segunda de Corintios capítulo 3. Y sinceramente yo los invito que ese estudio que estamos sosteniendo ahora pueda aclarar el concepto y que nosotros podamos definitivamente ayudar a otros. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3,
Mire bien los detalles. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres. Mire bien por dónde va Pablo. Mire por dónde va Pablo. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Vamos entendiendo? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Atiéndame bien el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Ministro competente de un nuevo ¿qué? Pacto. ¿Quiénes eran los ministros que tenían la ley allí? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los que imponían la ley de Dios y la tenían allí? Los ministros. ¿Cuáles eran los ministros? Los sacerdotes. ¿Sí o no? Usted traía un cordero y el cordero lo traía porque había quebrantado, ¿qué cosa? Pero se lo traía ¿a quién? ¿A quién se lo traía? Contésteme que yo lo entienda. ¿A quién se lo traían? Al sacerdote. ¿El ministro quién era? El sacerdote. Pero ahora usted es su propio sacerdote. ¿Cómo se explica eso? Cuando él dice, Cristo nos ha hecho ministro competente de un nuevo ¿qué? ¿Cuándo te conviertes tú en un propio ministro del nuevo pacto? Porque ahora tú no necesitas ir al sacerdote y decirle, mire, yo fallé. Ahora tú te arrodillas y le pides al Señor, Señor, yo fallé. Pero se lo está diciendo al Señor, no se lo está diciendo a otro ser humano. Cuando dice Cristo nos ha hecho ministro competente, oiga, ministro competente, ¿qué está diciendo con eso? Dígamelo. Usted está capacitado para pedir perdón, ¿sí o no? Usted está capacitado para entender que falló. Por eso ustedes ven que cuando hay un juicio, se lucha mucho, se busca mucho para que la persona se declare ¿qué cosa? Culpable. Cuando la persona se declara culpable, aliviana la carga del juicio. Porque cuando la persona dice, sí, yo lo hice, o yo fallé, me arrepiento, que esto y lo, pero hasta que la persona no se arrepiente de lo que ha hecho, hay problemas. Por eso usted ve que las leyes hasta incluso negocian y bajan la pena cuando la persona se declara ¿qué cosa? Culpable. Pero ahora cuando dice, Cristo nos ha hecho ministro competente de un nuevo ¿qué? Pacto. No de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. ¿Cómo vivifica el Espíritu? Ahora sí, yo no voy a seguir hasta que alguno de ustedes me explique. ¿Cómo se vivifica? La paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Pero cuando se reconoce que ha pecado y va al que perdona, usted lo que hace es que tiene nueva vida, nueva oportunidad. Por eso es que, atiéndame bien, si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. O sea, usted es pecador como yo soy pecador. Todos somos pecadores, pero tenemos un Salvador que se llama Cristo Jesús. Pero hay que ir a Él arrepentido
Hay que decirle bien claro, yo fallé, yo no debía haber esto hecho o aquello. Ahora bien, mire bien, dice acá, el cual asimismo, versículo 6, nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu, ¿qué cosa? Vivifica. Ahora bien, segunda de Corintios capítulo 3 te explica el acontecimiento que aparece en Jeremías 31, 31 al 34. Ustedes tienen una tarea de aquí en adelante, se lo voy a decir, tienen una tarea. Tienen una tarea. Yo no sé cuántos de ustedes va a entrar en eso, pero la invitación es para que tomemos primeramente, ¿qué cosa? ¿Cuál capítulo? 19. ¿Capítulo qué? 19. Luego, el capítulo 20. De ahí en adelante usted sigue leyendo hasta llegar al 25. El 25 tiene el santuario. De ahí sigue leyendo y llega al capítulo 32, donde Dios finalmente le dice a Moisés, Moisés desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha prostituido. Definitivamente allí él muestra los 10 ¿qué? Mandamientos escritos en las tablas. ¿Hay alguna pregunta? Dígamela ahora, hágamela ahora. Si todo se ha entendido, gloria a Dios. Pero si hay algo que necesita que vuelva y se lo explique, dígamelo, que yo no tengo problema con eso. Dígame. Entonces el pueblo cuando comenzó, aunque Moisés lo preparó, no estaba preparado. Sí, el pueblo no estaba preparado para escuchar la voz de Dios. Pero ¿cuándo se vio eso? ¿Cuándo se vio eso? Cuando Dios habló. Pero sin embargo, ellos estuvieron de acuerdo en obedecer. Pero después de eso, mire cómo invalidaron el pacto. ¿Cómo lo invalidaron? Cuando construyeron, ¿qué cosa? E incluso Aarón, mire lo que hizo Aarón. Cuando Moisés se le presentó a Aarón y le dice, ven acá, Aarón, pero ¿cómo tú cometiste este error? ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que dijo Aarón? No, tú sabes que el pueblo es difícil. Tú sabes que el pueblo es de dura cerviz. El pueblo no es fácil. Casi me ahorcan. ¿Sabe lo que le dijo Moisés? Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice nada. Yo cuando me dijeron así, le pedí que me trajeran, ¿qué cosa? Lo que tenía, las prendas que tenía, la eché allí y salió, ¿qué cosa? Mentiroso. Oiga. Sí, se lavó la mano, no como Pilato, no, peor. Le pedí que me trajeran, le eché ahí y salió ese becerro. Mire, hubiera sido, yo le digo, hablador, mentiroso. ¿Quién te ha dicho que eso sucedió así? Pero así somos los humanos. Siempre buscamos un culpable. Ahora bien, pregunto, ¿se entendió eso? ¿Se entendió eso? ¿Tiene alguna inquietud? Dios quiso matarlo, ¿no? ¿Eh? El problema es que, mire, la culpa no era solamente del pueblo. La culpa no era del pueblo. La culpa vino a ser compartida. Allí no era solo el pueblo. Quien tenía comunión directa era Dios con Moisés, que le hablaba cara a cara. Ahora, llegar y decir, sí está bien, yo voy a obedecer. Pero pasaron 40 días y 40 noches sin que Moisés, que era el que guiaba al pueblo, entonces ellos pensaron, nosotros aquí
nos llenamos de miedo. Pero Moisés no aparece por ninguna parte y está allá arriba. Ese se desapareció. Eso fue lo que ellos pensaron. A ese Moisés no sabemos qué le haya sucedido. Ahora, ¿hubiéramos reaccionado nosotros diferente? ¿Ustedes se dan cuenta lo difícil de este asunto? Ellos reaccionaron negativo. ¿Hubiéramos nosotros reaccionado positivo? Posiblemente no. Posiblemente no. Porque la situación está que la gente viendo no quiere ver. Y oyendo no quiere ¿qué? Oír. ¿Ustedes creen que con la situación que está viviendo el mundo, esta iglesia no debía estar tope con tope? Pero la gente es incrédula. Ahora, comienza a temblar la tierra allá abajo, en el Bronx, y mire, se va a llenar esto que no va a caber la gente. ¿Sabe cuándo la gente busca a Dios? Cuando siente la calamidad en su carne. Pero mientras tanto, gracias a Dios que los que estamos aquí no necesitamos que tiemble la tierra en Connecticut, ni en el Bronx, ni en Manhattan, porque ya estamos aquí para la gloria de Dios. Pero quiera Dios que lo que estamos tocando ahora no se quede en el vacío y que nosotros aprovechemos lo que el Señor revela. Definitivamente, mire, el asunto es que tenemos a Éxodo 19, Éxodo 20, Éxodo 25, hasta el 32, tenemos hasta el 34 también, Jeremías 31, 31 al 34, y Segunda de Corintios capítulo 3. Lo quiero tomar de algo. Moisés estaba autorizado para tomar esa tabla de piedra y destruirla. Moisés estuvo autorizado cuando Dios se la entregó, pero se la entregó, usted lo lee del capítulo 32 al 34, todos los detalles. Dios le dice, aquí tienes las tablas del testimonio. Cuando Moisés baja de allí, el pueblo está adorando, ¿qué cosa? Dios autorizó a Moisés a traer la tabla de los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa? Que Moisés, cuando vio cómo habían quebrantado, ¿qué cosa? La lanzó. Ahora, la pregunta que tú haces es importante porque está enlazada. Moisés, Dios lo autorizó a traer desde allí, desde el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Ahora, ¿dónde estuvo el problema con Moisés? Que Moisés se desesperó cuando vio que el pueblo se había comprometido y ahora, ¿qué cosa? Falló. Por eso en Jeremías dice, en Jeremías 31, 31 a 34, haré nuevo pacto. Porque ese primer pacto que yo hice, ellos lo invalidaron. ¿Cuándo lo invalidaron? Cuando hicieron el becerro de oro. Al hacer el becerro de oro, invalidaron el acuerdo que habían hecho. Fallaron en el acuerdo. ¿Entendimos? Fallaron. Por eso es que Pablo dice, Cristo nos ha hecho ministro competente de un nuevo ¿qué? Pacto. Porque el nuevo pacto lo da Jeremías cuando dice, daré mi ley en la mente y en dónde? Y en el corazón. ¿Quiere usted saber quiénes son los que han permitido que la ley de Dios esté escrita en la mente y en el corazón? Y que usted no tiene que ir a Israel, ni tiene que ir a ninguna persona para decir, enséñame la tabla de los 10 mandamientos, porque ya la tienen, ¿dónde? En la mente y en el corazón. Vamos a pasar a lo otro.
Lo buscan en su Biblia. Capítulo 4. Capítulo 4 de Isaías. Capítulo 4 de Isaías. Póngale interés a esto, por favor. Póngale interés a esto. Y se recuerde que lo que le va a quedar a ustedes es una tarea. Después que yo me vaya de aquí, ustedes van a tener una tremenda tarea. Abra su Biblia en Isaías capítulo 4. ¿Alguno de ustedes se pone de pie y lo lee? ¿Sí? Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ya, gracias. En aquel tiempo echarán mano de qué cosa. ¿De qué? De un hombre. ¿Cuántas mujeres? Cuando la Biblia habla proféticamente, habla de mujer, se está refiriendo a qué cosa? A iglesias. En aquel tiempo, no se está refiriendo al tiempo de Isaías. Isaías, atiéndame bien, 700 años antes de Cristo escribe Isaías. Y por inspiración profética, dice el Señor a través de Isaías, en aquel tiempo echarán mano de un hombre. ¿Cuántas mujeres? ¿Cómo dirán esas mujeres? Solo permítenos llevar tu nombre. Nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos, nos cubriremos, pero necesitamos ¿qué cosa? Tu nombre. Tu nombre. Todas las religiones, a quien tienen, ¿es a quién? El nombre. El nombre. Hay religiones que usted nos explica cómo la gente anda detrás de eso. Con escándalos, con todas las diabluras, y la gente anda detrás de eso. Pero el imán de eso, ¿quién es? Jesucristo. ¿Usted se da cuenta? Hay religiones que son un perfecto negocio, con escándalo de toda índole. Pero a quien tienen es a quién. El nombre de Cristo, pero en cuanto a obediencia, echarán de mano de un hombre, ¿cuántas mujeres? Iglesias. Mateo 7, 21 y 22. Mateo 7, 21 y 22. ¿Qué acabé de decir? Mateo ¿qué? 7, 21 y 22. Jesús le responde. No todo el que me dice qué cosa entrará en dónde, sino el que hace qué cosa. Y muchos me dirán en aquel día, ¿cómo le dirán? Señor, Señor, en tu nombre qué cosa. ¿Y en tu nombre qué? ¿Y en tu nombre qué cosa? ¿Vamos entendiendo? Isaías dice que al final le echarían mano de un hombre. ¿Cuántas mujeres? ¿Y esas mujeres cómo dirán? Nosotras comeremos nuestro pan, ¿verdad que sí? Nos vestiremos, nos cubriremos, pero lo que necesitamos es tener ¿qué cosa? Nombre. Ahora Jesús le responde, no todo el que me dice qué cosa, sino el que hace qué cosa. Pero muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre qué cosa. Y en tu nombre, y vuelve y en tu nombre. Le protestaré diciendo, nunca qué cosa. Ustedes saben que el verbo que utiliza Jesús allí está hablando de conocer. Conocer significa intimidad. Conocer significa unidad. Jesús está diciendo, nunca qué cosa. Yo nunca estuve de acuerdo en tu forma de adoración.
Vamos entendiendo entonces que la Biblia es clara. Ahora, hay gente buena en todas las religiones, ¿sí o no? Y la Biblia lo confirma. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Espera. ¿Quién es que lo dice? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios es quien inspira su palabra. El Espíritu dice en una forma clara que cuando lleguen, ¿cuántos días? ¿Qué día? Los postreros. ¿Cuáles son los postreros? Yo quiero que tengamos bien claro el estudio que estamos desarrollando, porque allí no se está refiriendo al año en que se escribió Primera de Timoteo, alrededor del año 63. No, así está refiriendo ahí a cuáles días, a lo que tú y yo estamos viviendo. Algunos, ¿qué cosa? Apostatarán de qué cosa? Escuchando qué cosa? Espíritu qué? Y doctrina de qué? Da pena decirlo, pero hay muchas doctrinas que son doctrinas demoníacas. ¿Usted sabía eso? Y el imán es Jesucristo. Lo que atrae es Jesucristo. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de qué cosa? De demonios. Y hay mucha gente sincera, mire, sincera, en todas las religiones, pero que lamentablemente no están siguiendo la doctrina de Cristo, sino doctrina de qué cosa? De demonios. La otra cita, San Juan capítulo 10, versículo 10 hasta el 16. Ajá. San Juan. Jesús dice, yo soy el buen ¿qué? Pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquel que es pastor, pero que no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y qué cosa. Y se salva él. Jesús dice, yo tengo otras ovejas. Hay gente buena en todas las religiones, ¿sí o no? Sí, hay gente de un corazón sincero, pero están en un redil equivocado. Capítulo 10 de San Juan, versículo 10 hasta el 16. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquel que es pastor, pero que no son propias las ovejas, ve el lobo que viene y qué cosa. Y se va él, se salva él. Ahora él dice, yo tengo otras ovejas que no están en este redil. Me conviene que traerlos para que haya un solo rebaño y un solo ¿qué? Pastor. Vuelvo y repito, y que se nos quede aquí. ¿Hay gente buena en todas las religiones? Sí. Hay gente sincera, pero le falta conocer qué cosa. Al verdadero pastor. Le falta conocer la verdad. Definitivamente nosotros debemos entender que usted está en esta iglesia, pero por favor, viva este evangelio para gloria de Dios. Déjese de juego, porque usted es la luz de qué cosa. ¿Y para qué es la luz?
Pero tenemos que conocer nuestra Biblia y tener bien claro que el mundo está lleno de religiones, pero hay mucha doctrina que son doctrinas de ¿qué cosa? De demonios. ¿Acepta usted que está en la doctrina de la verdad? Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Déjeme hacer el repaso para ver si entendimos. Ponte de pie. Dame toda la cita. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ujú. ¿Correcto? ¿No? ¿Sí? Mateo ¿No? Juan. Siéntate, doy. ¿Alguno de ustedes me da toda la cita? Voy a tratar. Voy a tratar. Díselo a ellos. Éxodo 19, vamos a hacer a 30. Ajá. 34. Ya, Éxodo 19, 20, 21, 22, 35 a 34. Jeremías 31, 31 a 34. La última fue de esa lista. Vamos a brincar ahora. Timoteo 4. Timoteo 4. Primera Timoteo 4. Juan 10, 10 al 16. Ya otro de Corintios 3. No, Isaías 4. ¿Sí? Isaías 4. ¿Sí? La última fue Juan 10, de 10 al 16. Uh-huh. Isaías 4. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Creo que fue el 3. El 3, no. Primera de Timoteo 3. No, 4. 4. Faltan citas. Faltan citas, por favor. No me hagan usar la violencia. Ay, Mateo 7. 7 de 21 al 23. Óigame. ¿Tiene importancia que usted recuerde todo esto, sí o no? Mire, definitivamente se puede. Con la ayuda de Dios se puede. Cierto que a quemarropa así venir y decirle a usted que me repita todo. Pero es mi deber. Es mi deber. Y la cuestión es la siguiente. ¿Debe usted estar preparado para ayudar a otros? Amén. Pero ¿cuándo tiene que hacer esa preparación? Ahora. Yo voy a citar solamente 2 versículos. Pero simplemente voy a repasárselo al final. Al final. Vamos a repasar esto. No a volver atrás, sino darle la cita por si acaso a alguno, cuando estaba escribiendo, se le chaputeó un poco el asunto. Pero vamos a tratar de, con ayuda de Dios, que lo que estamos tomando aquí como estudio, no se nos escape la facilidad. Cuando usted lo tenga en su Biblia, no digo en el celular, usted lo puede tener, pero si lo tiene en su Biblia, tome las citas y haga lo siguiente.
Usted toma la primera cita y la coloca allí. La siguiente la coloca con esa cita a la siguiente. En la siguiente coloca la otra cita. Luego la otra y la otra. Y cuando usted tenga que abrir su Biblia, usted no tiene que cavilar mucho. Usted dice, bueno, está bien. Éxodo 19, Éxodo 20, Éxodo 25, Éxodo 32, Éxodo 34. Y entonces ya usted tiene ahí todo el estudio hecho. Ahora, cuando llega a la otra parte, toma a... ¿Sí? Isaías capítulo ¿qué? 4. La siguiente cita. La siguiente cita. No. La cita en este caso es Isaías capítulo 4. La que le sigue entonces es Mateo 7, 21 y 22. Luego de Mateo 7, 21 y 22, ¿cuál sería la siguiente? Primera de Timoteo capítulo ¿qué? 4. Pero como hay gente buena en todas las religiones, lo que le falta es conocer ¿qué cosa? La verdad. Entonces, hay otras ovejas que no están en el redil verdadero, pero el Señor dice que no son cabras, son ¿qué cosa? Ovejas. Pero le conviene ¿qué cosa? Para que no vayan a una doctrina de demonio y una doctrina de error. O sea, no es difícil recordar todas las citas. Miren, cada uno de nosotros carga con un muerto. Acabo de decir que cada uno de nosotros carga con ¿qué cosa? Con un muerto. Y se lo voy a demostrar aquí en la Biblia. ¿Usted sabía que cada uno de nosotros carga con qué cosa? ¿Con un qué? Con un muerto. Y a veces ese muerto hiede. ¿Usted sabía que, o sea, hay muertos que son aspectosos, pero hay muertos que van poco a poco desarrollando una degradación corporal? Y cuando usted viene a ver son irreconocibles. Hay muertos que usted lo ve en la caja y parece que están durmiendo, ¿sí o no? Pero hay otros que dan miedo, porque mueren desesperados. Y hay gente que muere con los ojos abiertos, ¿usted sabía eso? Y están muertos con los ojos abiertos. Yo sé de personas que ha habido que hacerle así, porque mueren con los ojos ¿qué? Y lo peor que mientras más grande tienen los ojos, peor es. Pero cada uno de nosotros está cargando con un muerto. Un muerto que posiblemente tiene 75, 80, 60, 40, 25, 14. Pero cada uno de nosotros dice la Biblia que está cargando con un muerto. Romanos. Ahora su Biblia. Romanos el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice Romanos capítulo 7 a partir del verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Oiga bien, porque lo que hago, ¿qué cosa? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿qué cosa? Eso hago. ¿Qué problema? Hay personas que dicen, ay, perdóname, me equivoqué. Yo no quise decir eso. Sí, pero que tú, no, yo quise decir otra cosa. Es que no tenemos dominio de nosotros mismos. Y nos domina algo que está en nosotros, que camina con nosotros, que es parte nuestra, y que tiene más dominio que el que tú y yo podemos tener. Y aquí no está justificando eso. Aquí se está refiriendo a cómo actuamos tú y yo cuando le damos rienda suelta a eso que impulsa no al bien, sino a qué cosa, al mal.
¿Ustedes sabían que cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor que lo renueve? ¿Usted sabía que cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor que nos permita vivir lo que Él señala como el nuevo nacimiento? ¿Usted sabía que cuando se habla de nuevo nacimiento, ¿a qué se está refiriendo? A morir al viejo hombre. Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es qué cosa. Y el que no fuere, ¿como qué cosa? No, ¿qué cosa? ¿Un niño perdona fácil? ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, debemos entender bien claro que cuando Jesús enseña lo que es la inocencia, no de los muchachitos de ahora que nacen con los ojos abiertos y que se la saben todas, pero se está refiriendo al nuevo ¿qué? Nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar ¿en dónde? El que no nace de agua y del... ¿Cuántos bautismos son entonces? ¿Son dos o es uno? Son dos bautismos. Hay un bautismo de agua. Óyeme bien. Ese bautismo no salva a nadie. Hay mucha gente bautizada que son más diablos que el diablo. Hay mucha gente bautizada que era mejor cuando no estaba bautizada que después de ser bautizada. De hecho, le voy a decir lo siguiente. Muchos de nosotros, si nos dieran la oportunidad de volvernos a bautizar, lo hiciéramos. ¿Sabe por qué? Porque cuando examinamos la vida que hemos vivido, que estamos viviendo, da vergüenza. No hemos avanzado en nada. Entonces el Señor nos da el primer bautismo, pero nos recomienda ¿qué cosa? La diferencia es que en el primer bautismo es el bautismo de entrada, pero después que usted entra, debe convertirse en una nueva criatura. Ustedes sabían que no es fácil. No es fácil. En una ocasión, capítulo 19 de Éxodo, de Hechos, capítulo 19 de Hechos, dice allí que Pablo llegó a Corinto, allí encontró que en Tesalónica habían 12 personas que estaban allí en un culto. Y Pablo le preguntó, le hizo una sola pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo del día en que creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos escuchado que existe Espíritu Santo. Y le dice, ¿y en qué bautismo ustedes fueron bautizados? Dicen, el bautismo de Juan. Dice Pablo, Juan bautizó para arrepentimiento. O sea, cuando usted fue bautizado por arrepentimiento. Ahora, el bautismo que en realidad salva, sana y coloca al ser humano en el camino correcto es el bautismo del Espíritu Santo. Pablo era un demonio en el sentido práctico. Pedro no era buena cosa. Tomás era incrédulo. Felipe era incrédulo. O sea, esta gente estaba bautizado, andaba con Cristo, pero el bautismo no habían hecho ¿qué? No. 3 años y medio andando con Cristo y eran peores que los diablos que estaban afuera. ¿Cuándo cambió todo? Cuando fueron bautizados por el Espíritu. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Dejémonos de tontería. Ahora, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley que me dice que no haga tal o cual cosa es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según la intención que tengo, según el hombre interior, me deleito en hacer el bien o en hacer la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, miren, en el tiempo de los romanos y de los griegos se hacía lo siguiente. Cuando alguien mataba a alguien, tomaban el muerto y se lo colocaban aquí atrás. Y le ponían mano con mano, cabeza con cabeza, pie con pie, como era su muerto que él había matado, lo llevaban a un lugar desierto, y cuando ese muerto comenzaba a ¿qué? A podrirse, a corromperse, él no se lo podía quitar de encima. Ese era su muerto. Estás tú cargando con un muerto. Estoy yo cargando con un muerto. Hay personas que dentro de la iglesia que quisieran hacer el bien, pero hay algo que lo impulsa y no lo deja hacer el bien. Están cargando ¿con qué cosa? Con un muerto. A veces son las palabras, a veces son las intenciones. Entonces, Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿De qué cosa? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo que estoy cargando? De este carácter completamente maltrecho que estoy llevando. Ahora hay una solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿La solución quién es? Cristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero sé que en mi carne lo que hay es ¿qué cosa? Por eso él dice miserable de mí. Mateo 11, Mateo 11, 28 y 29, Jesús dice lo siguiente. No se olviden de esa cita. Mateo 11, 28 y 29. Mire, Jesús hace una analogía. Y es esta. En el tiempo de el campo, todavía se usa la yunta de bueyes o la junta de bueyes. ¿Sabe lo que es una yunta de bueyes? Sí, se usa para arar la tierra, ¿verdad? Pero se colocan 4 bueyes. En una yunta de bueyes son 4 bueyes. 2 a la mano derecha y 2 a la mano izquierda. Y entonces, el que lo dirige no coloca los 2 bueyes fuertes juntos, sino que coloca uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda. Y entonces le ponen, al de la mano izquierda le ponen pelo rojo o pelo fino. Y de la mano derecha, al buey de la mano derecha, le ponen otro nombre. Candela. ¿Y qué pasa? Que estos bueyes aprenden voz de mando. Y cuando el que lo dirige dice, pelo fino por la izquierda, este buey de la izquierda, ¿qué hace? Arremete con toda su fuerza por la izquierda.
Y cuando él dice ojo rojo por la derecha, ¿qué hace el buey de la mano derecha? Arremete. Jesús dice, yo soy el buey. Yo soy el buey. Él dice, capítulo 11, él dice, llevad mi yugo sobre qué. Y mientras lleva mi yugo, ¿qué cosa? Aprende de mí. Aprende de mí. Si usted está enyugado con Cristo, por donde va Cristo, va usted. Amén. Lo que yo pregunto antes de terminar. ¿Cuántos de ustedes quisieran enyugarse con Cristo? Y que sea Él. Que sea Él. Porque usted haciendo fuerza, Cristo por la derecha y usted por la izquierda, ¿qué va a pasar? Que el Señor nos bendiga. Y pregunto, ¿hemos aprendido algo hoy? ¿Ustedes saben que tienen una tarea? ¿Tienen una tarea? Tenemos una tarea. Vamos a estar de pie. Mire, voy a cantar una canción, un pedazo de una canción, que se encuentra en el Salmo 130. Abra su Biblia, Salmo 130. A ver si... A ver, Salmo 130, ¿cómo dice? A ver, miren, ustedes van a cantar esto. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará. Solamente eso. Canten conmigo. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará. ¿Ya se lo saben? Vamos a practicarlo. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará. Miren cómo se canta. De lo profundo a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi oración. Señor, si miraré mis pecados, ¿cómo podré sostenerme? Porque en ti hay perdón, por eso eres adorado. Ahora canten. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará. Mi alma espera al Señor, más que centinela en la mañana. Mi alma espera al Señor, más que la noche a la aurora. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará. Mi alma esperará por ti, Señor. Mi alma esperará por ti, Señor. ¿Verdad qué bonito el salmo ese? Que el Señor nos bendiga. Vamos a arrodillarnos.
Nuestro amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque tú quieres enseñarnos, tú quieres ayudarnos, tú quieres que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendice esta iglesia y a cada uno de los que hemos estado aquí en esta tarde. Que tu bendición nos acompañe y que tu gracia nos acoja y que haya una transformación de vida de tal modo que podamos vivir para honra y gloria tuya. Danos de tu bendición y que repose tu gracia sobre cada corazón. Por Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, Dios le bendiga.